La neuropsicología tiene sus orígenes miles de años antes de llegar a nuestra era. En épocas primitivas, cuando los humanos de ese entonces se comían cerebros de otros individuos con la esperanza de alimentarse de la inteligencia del ex dueño de esa materia gris, es un acontecimiento que ya hacía creer que dentro de esa cavidad craneana existían cualidades cognitivas. La expansión y desarrollo de la civilización humana no hubiera sido posible sin la facultad que adquirió la especie para intercambiar estructuras complejas de información. Para ello elaboró sistemas de signos y símbolos que le permitiesen compartir sus ideas con el grupo social. Estos sistemas son los que constituyen el lenguaje, que en resumidas es la capacidad del ser humano para comunicarse mediante un sistema de signos y corresponde a una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en nuestra especie. Además es un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. Para comunicarse, los individuos hacen uso de diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje verbal se manifiesta a través de las lenguas. Cada lengua posee un conjunto de signos orales y muchas de ellas también sus correspondientes signos escritos, por medio de los cuales se comunican entre sí los miembros de una determinada comunidad. En este tipo de lenguaje, las señales son producidas vocalmente y recibidas a través del oído. El empleo de la voz como medio de comunicación produce importantes efectos, pues las vibraciones de la voz son capaces de conmover y de emocionar a toda una audiencia. En el lenguaje escrito se emplean signos gráficos que se perciben por la vista. Aparte de las letras que representan los sonidos, existen otros signos gráficos que sustituyen pausas, entonaciones y énfasis. La escritura permite afinar el mensaje y en consecuencia incrementa las posibilidades de estructurar un contenido. En 1861, Paul Broca es quien hace un gran aporte a la neurociencia, al presentar el cerebro de un sujeto que había perdido la capacidad de articular palabras. En este estudio post-mortem, Broca demuestra a la comunidad científica de la época que la porción posterior del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo es la zona responsable de la articulación de las palabras, dando a conocer a la humanidad que la función expresiva del lenguaje tenía un asentamiento anatómico cerebral. En 1874, Carl Wernicke demostró que el lenguaje tiene una función comprensiva, y esta función está alojada en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo.
lenguaje, es una alteración en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje que puede afectar en principio a la expresión del propio lenguaje, es decir, la habilidad que tenemos a la hora de combinar unas palabras para hacer una oración, papá, dame agua. O también puede afectar a la comprensión del lenguaje, que es entender lo que nos están pidiendo. Esta alteración en principio no está justificada por ninguna otra alteración ni neurológica, biológica, física, ni un déficit intelectual, ni un trastorno sensorial. ¿Podemos hablar entonces de discapacidad o no? Sí, por supuesto. Siendo el lenguaje la herramienta que tenemos los seres humanos para comunicarnos, si tenemos limitada una parte del lenguaje, evidentemente tenemos limitada una parte muy importante en nuestra vida diaria. ¿Cómo y cuándo un padre se da cuenta de que su niño tiene TEL? El TEL en principio empieza como un inicio tardío del lenguaje, es decir, un retraso en el lenguaje en las primeras palabras. ¿Qué podemos considerar en principio un retraso del lenguaje? Bueno, generalizando un poco, cuando un niño de 2 años y 3 meses tiene menos de 50 palabras que entienden en su entorno o no puede elaborar frases de 2 palabras como mamá, dame agua, mamá, agua, nos estamos dando cuenta que tiene un desarrollo tardío. ¿Todas las personas que tienen un inicio tardío del lenguaje va a ser un TEL? No. Pero al principio la etiqueta del diagnóstico es lo de menos, no es necesaria para recibir atención temprana. ¿Cuánto daño hace ese ya hablará o ya arrancará que suelen decir los padres? Bueno, hay muchos principios de intervención temprana y bueno, eso nadie lo pone en duda y el ya hablará no está dentro de ninguno de ellos. O sea, el ya hablará es el que más daño puede hacer que el problema en sí. Porque cuando existe o estamos viendo que hay una alteración en el lenguaje, se llame como se llame, esperar a que todo se vuelva normal de la nada no es poco viable. ¿Cómo intervenimos entonces a un niño con TEL? Bueno, un niño con TEL, en principio lo que tenemos claro es que tiene una alteración en el lenguaje. Entonces necesita de un logopeda, que es el profesional que se dedica a la evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje. A nivel educativo, siendo el lenguaje oral la mayor fuente de adquisición de conocimiento, va a tener problemas de aprendizaje. Entonces, dentro de los colegios están los maestros de audición y lenguaje, que son los que se conocen como los logopedas del cole, que son maestros de audición y lenguaje, y los maestros de pedagogía terapéutica. Estos ayudan al niño dándole el apoyo que necesita dentro del colegio. Y luego también necesita de otros profesionales, dependiendo de... Es fácil pensar, un niño que no entiende, un niño que no puede expresarse correctamente, pues es más fácil que tenga una frustración, es más fácil que coja rabieta y es mucho más fácil que si yo te digo 4 veces lo mismo y no me entiendes, tenga problemas para autorregularme. Entonces pueden aparecer ahí problemas de conducta que ya tendría que tratarlo un especialista en problemas de conducta. Claro, cuando tienes problemas en la comunicación, tu funcionalidad y tu autonomía se ve afectada. Entonces ahí entran los terapeutas ocupacionales. Aquí tiene un gato. ¿Tiene un gato? Sí. ¿Y cómo se llama? Y la Miquel tiene un gato y yo no. ¿No? ¿Y, No, te la gustaría, ¿y te gustaría tener uno? Sí. ¿Y cómo le pondrías de nombre? Dale, ya. El perro es que el perro tiene tola y es raro. Ajá. ¿Y cómo se llama ese perro? Sí, ¿cómo se llama? Mira. No. Siéntate bien. ¿Cómo se llama? Pero. El Pluto. El Pluto. Oye, ¿dónde está tu mamá? Ella ¿Y qué está haciendo? tiene la otra. Siéntate bien. Oye, ¿y tu papi dónde está? Mi papá. ¿Sí? Ahí va. ¿Arriba? Sí. ¿Qué es lo que es ahí arriba en el trabajo? Sí. Ya, siéntese bien, pues. Muy bien. Oye, ¿tu mamá por qué te retó? Va a ser ti. Dime, pues, ¿por qué te retó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Jugando torrotete. ¿Qué te pasó en la carita?
Me tuñó la Valentina. Sí, te lloró a ti. Me tuñó la Valentina así. Me tiró a ti. El lobo. ¿A mí? Sí. ¿Sí? Te rajuñó fuerte. ¿Y quién es la Valentina? Me tuñó ahí. Sí, pero ¿quién es la Voy a Valentina? ponerla, po. Oye, dime, pues, ¿quién es la Valentina? Mi mamá tiene la patura, la Valentina. ¿Es compañera del jardín? Sí. ¿Amiga tuya? Si mi mamá tiene la patura, mi llama la Valentina, pues de ti me tuñó. Oye, ¿la Valentina es compañerita tuya del jardín? Sí, pues ¿Y juegas con ella? No, pues de ti la puta, mi llama la patura, pues de ti. Son uno, ustedes solo y toco es redescubrido todo fue ustedes todo y nieto cuatro de tarde toco nato 5 de tu mano ese del cielo y 7 de lado 8 de la mañana 9 todo 3 y llegada neto fuego se ha acabado yo el dedo se ha acabado Alteraciones que se producen por un daño cerebral, ya sea por un accidente cerebrovascular, un traumatismo encefalocraniano, u otras condiciones como por ejemplo condiciones degenerativas o un tumor cerebral. Dependiendo de la etiología o la causa de la condición, evidentemente nosotros vamos a presentar una evolución distinta y un grado de severidad también diferente en caso de que sea por una condición de carácter de base accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, o por ejemplo un tumor cerebral. Si la condición es degenerativa, evidentemente el pronóstico también se torna bastante más adverso porque la condición de afasia en estas personas va aumentando con el tiempo, ¿ya? Evidentemente el rol también del fonoaudiólogo se modifica en este ámbito. Con relación al rol de la familia es fundamental. Es fundamental que la familia esté completamente comprometida con el paciente afásico y su terapia. La terapia no la hacemos solamente nosotros, los familiares son coterapeutas de los pacientes afásicos, tienen que trabajar cotidianamente con ellos de lunes a domingo, sin claudicar en ningún intento por querer mejorar las posibilidades comunicativas de los pacientes afásicos. Y finalmente la sociedad también tiene un rol muy fundamental. Preponderantemente nosotros como ciudadanos tenemos que estar preparados para enfrentar en cualquier minuto, en cualquier contexto cotidiano, una persona con estas dificultades de comunicación y tratar de adaptarnos a las limitaciones que estas personas puedan tener, principalmente brindándoles respeto, tiempo, paciencia y una... De acuerdo a la edad son los distintos grados de adquisición en el área del lenguaje. Por ejemplo, si al año de vida un niño no emite un balbuceo que se llama adecuado, entonces ya nos está dando la primera alarma de que algo está ocurriendo. Si a los 2 años el niño no es capaz de emitir un vocabulario de aproximadamente 10 palabras, ya nos está diciendo que también alertándonos de que su desarrollo del lenguaje no es el adecuado. Y al 3er año, que es una edad crítica de adquisición del lenguaje, el niño ya debe ser capaz de unir 3 palabras o armar frases claramente entendibles. Y si no existe aquello, bueno, nos está diciendo que algo está ocurriendo a ese nivel con el área del lenguaje.
Los principales síntomas que presenta esta patología se da cuando el niño no responde a los llamados, no logra juntar más de 3 sílabas, no llora ni se ríe como los demás niños, sufre de irritación, atiende a clases pero no logra entender lo que se le está explicando, alteraciones en la conducta social y afectiva, dificultad para recordar frases largas. También existe aquel niño que ha adquirido un lenguaje normal y de repente pierde el lenguaje. En esas circunstancias, aunque son infrecuentes, una de las causas más probables de que provoque este hecho es una forma de epilepsia que constituye la fase epiléptica adquirida o también llamado síndrome de Landau-Kleffner. Este hecho es muy importante, ojo, porque muchas veces pasa desapercibido y es un tipo de epilepsia donde el tipo de crisis epiléptica dominante es precisamente la pérdida del lenguaje adquirido. Si el niño con disfasia no es tratado a tiempo, el problema del menor se verá plasmado en el futuro, ya que su desarrollo social, personal, familiar y educativo no será de la mejor manera. Se pierde un tiempo valiosísimo para buscar la causa de ese trastorno específico del lenguaje, en donde uno tiene que descartar desde lesiones estructurales tipo tumorales o malformativas hasta otros de tipo metabólico. Y lo más importante de todo, se pierde un tiempo precioso que tiene que ver con el inicio de la recuperación de ese lenguaje. Las estadísticas de disfasia en niños a nivel mundial es alrededor de un 14%, una cifra en realidad alta, ya que muchos padres ven normal que sus hijos no hablen a la edad correcta, sin pensar que después esto podrá ser un problema. Solo con la ayuda de un tratamiento neurológico se podrá ayudar a que el niño no crezca con un problema de lenguaje, para de esta manera aportar a que su relación social sea la correcta. La disgrafia es un trastorno de la escritura en donde se disminuye la proporción y la calidad del lenguaje escrito. Ahora hablaremos sobre la neuropsicología de la disgrafia. Las partes del cerebro que se encuentran afectadas en niños con disgrafia son áreas de asociaciones, encrucijada paprietoccipital, área de Wernicke, corteza visual primaria, corteza auditiva primaria, área de Broca, corteza motora frontal asociativa, corteza motora primaria, zona 40 y zona 39. Disgrafia se clasifica en disgrafia primaria, la cual se presenta con una escritura defectuosa. Disgrafia secundaria, en la cual se presenta con niños con hiperactividad y los cuales presentan dificultades psicomotoras, emocionales y adaptativas. La disgrafia con proyección disléxica altera la capacidad de simbolización y el contenido de la escritura. La disgrafia motriz se presenta como resultado de trastornos grafomotores. En la disgrafia podemos encontrar la siguiente etiología: factores madurativos, en los cuales encontramos trastornos de lateralización, trastornos de la eficacia motriz, hiperactivos, trastornos del esquema corporal y funciones perceptivas, y trastornos de la expresión gráfica del lenguaje. También podemos encontrar factores caracteriales y factores de tipo pedagógico. En la disgrafia podemos encontrar la siguiente sintomatología: organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía, gráfica excesivamente deficiente, errores gramaticales, puntuación o elaboración de frases. En la sintomatología podemos encontrar ejemplos como la omisión, como se puede ver aquí, se le dictó al niño luna y escribió una. Contaminación, al niño se le dijo la palabra árbol y escribió HLAM. Y también se puede encontrar sustitución, en donde se le dictó al niño cama y escribió lama. Características que hacen difícil el aprendizaje de las matemáticas.
el alto grado de abstracción y generalización que las matemáticas tienen, el carácter lógico, la deducción lógica que hay que hacer para resolver problemas en matemáticas, la complejidad de los conceptos y definiciones matemáticas, los conocimientos interdependientes con estructura jerárquica que necesitamos conocer para poder avanzar y progresar en otros conocimientos nuevos, y las características propias del lenguaje matemático, la notación confusa, la complejidad sintáctica, etc. La discalculia evolutiva está definida como el desorden estructural de las habilidades matemáticas que ha sido originado por un desorden genético o congénito, de aquellas partes del cerebro que son el sustrato anatómico-fisiológico directo de la maduración de las habilidades matemáticas, adecuadas a la edad, sin un desorden simultáneo de las facultades mentales generales. Esta definición teórica lo que nos quiere decir es que la discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta a una correcta adquisición y ejecución de las habilidades aritméticas y del conocimiento numérico. Existe bastante discrepancia entre su capacidad para el cálculo y el cociente de inteligencia del alumno. Supone una interferencia significativa en el rendimiento académico. Y además, las dificultades no son causadas por un déficit sensorial o por un trastorno neurológico del alumno. El cálculo es una habilidad multifactorial, lo cual implica el uso de capacidades espaciales, ejecutivas, verbales y de memoria. Y aquí es donde un niño con discalculia puede fallar. Veamos cuáles son alteraciones asociadas a la discalculia. En muchos casos, la discalculia puede estar asociada a una dislexia, a un déficit de atención o hiperactividad o a alteraciones cromosómicas. Vamos a ver la clasificación de los distintos tipos de discalculias. Tenemos la discalculia verbal, léxica, gráfica, idiagnóstica, pratognóstica y operacional. Veamos a qué se refieren cada uno de estos nombres. Definimos la discalculia verbal como la dificultad para nombrar cifras y términos numéricos. La discalculia léxica es la dificultad para leer cifras y signos matemáticos. Denominamos discalculia gráfica a la dificultad para escribir cifras y signos matemáticos. La discalculia idiagnóstica es la dificultad para comprender conceptos y relaciones matemáticas. La discalculia pratognóstica, es la dificultad para comparar, enumerar y manipular objetos matemáticamente. Y la discalculia operacional es la dificultad para realizar operaciones matemáticas propiamente dichas. ¿Qué caracteriza a un niño con discalculia? Básicamente tiene dos desventajas frente al resto del alumnado, y es que además de la propia discalculia, tiene un aprendizaje deficiente. Esto es, que la enseñanza es insuficiente sobre el funcionamiento del sistema numérico, que tiene un tiempo insuficiente para adquirir habilidades con el sistema numérico, y que pasa a conceptos más abstractos antes de haber comprendido los conceptos elementales. Y tiene una actitud negativa hacia las matemáticas, provocado por todos los aspectos anteriores. En términos de educación matemática, estos alumnos tienen una pobre intuición para el sentido numérico. Su concepto numérico es muy poco dinámico, siempre se basa en unidades. La competencia en matemáticas depende del manejo de tres habilidades: la habilidad visoespacial, la memoria y el lenguaje. ¿Qué ocurre a un niño con discalculia y el lenguaje matemático? Tiene dificultades en el lenguaje ligado a la posición, relación y tamaño de los números. No usa el lenguaje interno necesario para aprender los conceptos matemáticos, por ello no sabe explicar por qué no entiende o por qué no puede avanzar. El lenguaje es muy importante para ordenar informaciones y procedimientos. Primero realizo esta operación, después coloco este número, en tercer lugar realizo esta otra operación, y ellos no poseen esa capacidad de lenguaje. Veamos la discalculia y las habilidades visoespaciales. Los niños con discalculia no utilizan imágenes visuales y pueden encontrar numerosas dificultades en aquellos procedimientos que necesitan de esta visión espacial. Tienen dificultades para comprender conceptos matemáticos sin asociarlos a ninguna imagen. Tienen dificultades para localizar números en la línea numérica. Tienen dificultades para comprender el espacio y dificultades para colocar números y signos en una operación. Veamos qué ocurre con la discalculia y la memoria. Muchos alumnos con discalculia presentan también numerosos problemas de memoria a largo plazo. También tienen dificultades para recordar procedimientos matemáticos, las tablas de multiplicar, el enunciado de los problemas que acaban de leer, etc. Veamos cómo afecta la discalculia a los factores emocionales.
Al tener dificultades con las matemáticas, nuestros alumnos encontrarán ansiedad y frustración, y por ello falta de interés y motivación hacia nuestra asignatura. ¿Cómo detectamos lo antes posible a un niño con discalculia? Por la lentitud, por el uso de la contabilización tangible, por las dificultades con las secuencias. Veamos a qué nos referimos. Porque da respuesta lentamente a las cuestiones matemáticas que proponemos, porque es muy lento al realizar las tareas en comparación al resto de los niños de su edad. En cuanto al uso de la contabilización tangible, nos referimos a que tiene dificultades con el cálculo mental, ya que a edades avanzadas continúa utilizando los dedos para realizar las operaciones elementales. Dificultades con las secuencias. Se pierde habitualmente al contar,